cambios de aceite, cuándo sería el momento óptimo para hacer un cambio, la duración promedio y tipos de aceites. Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy les traigo un nuevo capítulo para nuestra serie Mantenimiento de tu moto, con unos datos que deberías saber al empezar en el mundo de las dos ruedas. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone el título, hoy vamos a estar cubriendo distintos temas en cuanto al cambio de aceite, ya que es el mantenimiento más importante de todos porque puede prevenir problemas, por ejemplo, en la caja de cambios, o cosas como que los cambios de marcha sean bruscos o se sienta un golpe fuerte, o que los cambios sean duros para pasar de uno a otro, que se acorte la vida útil del motor significativamente, entre otros posibles problemas que veremos en el transcurso de este video. En esencia, tener el aceite por el nivel óptimo es la vida del motor, así que comencemos. Lo primero es tener una idea de cuáles son las funciones o para qué sirve el aceite. Entre sus principales funciones tenemos lubricación, minimizar la fricción en las piezas o partes móviles del motor producto del movimiento de las mismas. Si tenemos un bajo nivel o falta total de aceite, pasarán cosas como bielas recostadas, pistones y cilindros rayados, en fin, que te tires el motor por el roce de metal con metal al haber ausencia total o parcial de aceite. Limpieza, evacuar parte de los residuos de la combustión hacia el cárter o la parte del motor donde se siente el aceite cuando está apagada, o también se puede decir que es la pieza del motor donde se enrosca el tornillo que quitamos al momento de hacer el cambio de aceite. En ese tornillo, que por lo general tiende a tener un pequeño imán, podemos ver que vienen pegados los residuos del motor, que también se le conoce como limalla. Este polvillo o suciedad es peligroso, ya que puede hacer que piezas como el cilindro se rayen. Por eso es que al momento que estamos haciendo el despegue de una moto completamente nueva, siempre se exige o se recomienda que el primer mantenimiento se haga alrededor de los 500 kilómetros, ya que al motor estar en el despegue, pues es el momento en que se está labrando el paso del pistón por el cilindro y libera una cantidad considerable de limalla, y por eso es que el aceite se tiene que cambiar tan pronto. Antioxidante. Recordemos que el oxígeno es uno de los componentes para lograr la combustión. Asimismo, recordemos que el oxígeno y el metal no son para nada amigos, así que para evitar la oxidación, los aceites traen aditivos que protegen las piezas internas del motor ante la corrosión. Refrigeración. En todas las motos, pero principalmente en las de bajo cilindraje que no tienen refrigeración con radiador o refrigeración por agua, el aceite es el encargado de transportar el calor, ya que al moverse por todo el motor puede transportar el calor de la cámara de combustión o la culata hacia el cárter, que es la pieza que menos tiene temperatura o la de temperatura más baja, de manera que si nuestro nivel de aceite no es el óptimo, corremos el riesgo de que la temperatura del motor se eleve a niveles críticos. En resumen, como podemos ver, el aceite se encarga de mantener el motor en su desempeño óptimo en cosas como desgaste, temperatura y limpieza. Así que descuidar el nivel o no hacer el cambio cuando es debido puede poner en alto riesgo el estado de tu motor. En cuanto a la duración del aceite, hay que tener en cuenta unos datos. Si es por tema de kilometraje recorrido desde el último cambio, es cierto que los aceites semisintéticos y aún más los full sintéticos tienen en mayor proporción aditivos que les ayudan para cosas como limpieza de sedimentos del motor, eficiencia de fluidez en caso de bajas temperaturas, eficiencia para mayor viscosidad en caso de altas temperaturas, entre otros aditivos si los comparamos con los aceites minerales. Aunque por muy bueno que sea un aceite, independiente de su marca, en el bajo cilindraje el desgaste de los mismos es de 100 mililitros cada 1000 kilómetros en promedio, cifra que puede aumentar dependiendo de cuánto le exijas al motor y estado del motor en sí, en piezas como los anillos del pistón, por ejemplo. Teniendo estos números como referencia, estaríamos hablando que máximo a los 5000 kilómetros estarías ya en un momento crítico para hacer el cambio de aceite, puesto que la mayoría de motos en bajo cilindraje tienen capacidad de 1 litro o un poquito más, así que
que al llegar a ese kilometraje habrás perdido la mitad o casi la mitad del aceite de la moto, incurriendo en cosas como falta de lubricación, baja protección y posible sobrecalentamiento del motor. En el caso de alto cilindraje, el kilometraje es un poco más, alrededor de los 6.000 kilómetros, es lo recomendable, ya que el total de aceite es más, aunque por otra parte son motores que giran a más revoluciones, se calientan más, además de que se les exige de la misma manera. Como tip adicional, para poder llevar un buen control de cuánto se ha recorrido desde el último cambio, te puedes ayudar con el trip de la moto. Cada vez que lo cambies, lo reinicias. Referente al tiempo, yo podría decir que un aceite en una moto que no se mueva, ya sea por tema de viaje por ejemplo, el mejor de los casos puede durar hasta máximo 3 meses y aún ser útil. Eso sí, la moto estando tapada, no expuesta al sol, a la humedad o a la intemperie. Sin embargo, si estuvo en un lugar con mucha humedad, bastante viento, sol o polvo por ejemplo, lo más recomendable es cambiar el aceite antes de volverla a encender. Recordemos que el clima es un factor crítico y decisivo para el metal, así que al estar tanto tiempo sentado, como se le dice, el aceite se ensuciará del óxido que se ha empezado a formar en el motor, así como el sedimento del motor y lo que por lo general siempre se queda en el cárter. Por último, para saber el estado de tu aceite hay dos maneras. La primera, en gran mayoría de modelos de motos, en la tapa derecha del motor podemos ver un ojito mágico o testigo que te permite saber el volumen y estado del motor, ya sea óptimo o bajo, y relativamente limpio o muy sucio. En las motos que no tienen ese testigo, como la mía, por lo general la misma tapa con que se abre para echar el aceite nuevo trae el medidor de aceite. Te recomiendo revisar esto al menos una vez a la semana para ver cómo está tu nivel. Cabe aclarar que en ambos casos este proceso se debe hacer la moto estando sobre el caballete central y con el motor frío, que es cuando el aceite se encuentra en reposo. Entonces, el primer paso para el cambio de aceite sería que le hayas dado el tiempo suficiente para que el motor se haya enfriado. No es por alguna razón técnica en particular, más bien es por tema de precaución. Recuerda que los motores se calientan demasiado y lo último que vas a querer es que ese aceite te caiga en alguna parte del cuerpo. Lo siguiente es que tengas la moto sobre el caballete central, de esa manera vas a poder sacar prácticamente todo el aceite. Para sacar el aceite por lo general se necesita una llave de medida 14 o un dado hexagonal de la misma medida. Para estar más seguro, consulta tu manual del propietario. Cuando vayas a aflojar y volver a poner el tornillo del cárter, este que vemos aquí, asegúrate de ponerlo en la posición correcta y con la fuerza necesaria. Si está muy flojo, el aceite se escapará, y si está demasiado apretado, eventualmente y por el calor generado del motor, la rosca se dañará hasta que el tornillo se caiga y el aceite se saldrá de igual manera. Lo digo porque ya me pasó. Después, por gravedad, el aceite saldrá por sí mismo, y si es necesario, balancea la moto de un lado al otro, hacia adelante y hacia atrás, para asegurarte que dejes la menor cantidad de aceite viejo posible. Recuerda echar ese aceite en un recipiente, lo puedes llevar a una bomba o estación de gasolina y ellos se encargarán de desecharlo como es debido. Por último, algo que se debe hacer es cambiar el filtro de aceite. Lo más recomendable es que se cambie cada vez que se cambie el aceite, pero si el gasto te queda algo complicado, entonces esto es lo primero que debes quitar: enjuagarlo bien con gasolina y dejarlo secando mientras haces todo lo que ya dijimos. Eso sí, al menos debes cambiar el filtro de aceite cada 2 cambios de aceite. En el proceso de escoger el aceite que necesitas hay que considerar unas cosas. La primera es saber qué es la viscosidad. En los aceites de vehículos automotor podemos decir que la viscosidad es el rango de temperatura en el cual un aceite o lubricante aún tiene eficiencia. Podemos verlo establecido en las etiquetas del envase del mismo. Para que tengan una idea de cómo funciona la viscosidad, con este experimento casero vamos a comprobarlo usando de referencia la miel de abeja de toda la vida, cuya viscosidad o consistencia se puede asemejar a la de los aceites. Aquí podemos ver la miel recién sacada de la nevera o refrigerador, habiendo estado expuesta a una temperatura cercana a los 0 grados centígrados, y como vemos su fluidez es prácticamente nula o se mueve muy lento. Asimismo pasa con los aceites. Si vas a usar la moto en una ciudad o vas a estar rodando por una ruta de mucho frío, lo recomendable es que cojas un aceite el cual tenga bastante tolerancia a bajas temperaturas para evitar que se compacte, no tenga fluidez y por consiguiente evite el buen funcionamiento o movilidad del motor y todos sus componentes. Por otra parte, aquí vemos la viscosidad
viscosidad de la miel después de unos 30 minutos expuesta a temperatura ambiente de 20 a 30 grados centígrados, y como notamos ya su movimiento es mucho más fluido, más suelta, y dato adicional, también su adherencia mejora a tal punto que hasta se queda impregnada en el envase. Con los aceites es igual, debes escoger uno que tenga una excelente eficiencia en altas temperaturas basado en donde vayas a usar la moto, ya que su viscosidad cambiará notablemente, y si se vuelve demasiado fluido o muy líquido, para decirlo en términos simples, no se quedará adherido a las piezas del motor, posibles recalentamientos, y su lubricación no será la mejor, haciendo muy posible la fricción crítica en las piezas del motor. Entonces, como podemos notar, la temperatura a la cual estará expuesto el aceite es un factor decisivo al momento que vas a hacer tu elección, ya que de su óptimo desempeño también depende el buen rendimiento del motor. Lo último a tener en cuenta para tu aceite necesario es el que sea apto para tu tipo de motor o moto. Por ejemplo, el de una moto deportiva no va a ser el mismo que para una multipropósito o todoterreno. El aceite de las scooters tampoco es compatible con el de las motos naked, y aún peor, los aceites de 2 tiempos no son compatibles con 4 tiempos. Como dato adicional, hay regulaciones para los aceites, las cuales determinan que según los aditivos del mismo sería apto para cierto tipo de motor. Por ejemplo, si es a carburador o inyección, refrigerado por agua o por aceite, entre otros factores. Como podemos ver y hemos cubierto a lo largo del video, hay muchas variables a considerar, y a excepción de la temperatura de trabajo a la cual estará expuesto, todos los demás requerimientos que debes tener en cuenta los encuentras en el manual de usuario de tu moto, que si no lo tienes porque la compraste de segunda o lo perdiste, lo puedes descargar fácilmente en internet. En mi opinión, no estoy muy de acuerdo en recibir la recomendación de todos o de tus amigos en cuál aceite comprar, a menos que esa persona tenga exactamente tu misma moto del mismo modelo, ya que por ejemplo el aceite de una Gixxer 150 modelito viejo, que es a carburador, refrigerada por aceite y de 5 marchas, no va a ser el mismo que el de una NS 200 modelo nuevo, que es a inyección, refrigerada por líquido y de 6 marchas. Otros casos de esto es que en mi moto, una Apache 160 2B, en recomendación por manual su aceite es 10W40 semisintético de Castrol. Sin embargo, en una ocasión que no pude conseguirlo, pero era urgente cambiarlo porque ya estaba pasado el momento de cambio, un amigo que tiene una TTR 180 me recomendó el Motul 7100 o 20W50 full sintético, y a los pocos días el motor se empezó a calentar más de lo habitual y noté los cambios de marcha más bruscos, aunque siendo justos también estaban pasando cosas con el clutch que también pueden estar relacionados, pero eso será algo para otro video. A otro amigo le pasó con su CB110, él decidió cambiar la viscosidad del aceite con otro también de Repsol, siendo el recomendado por la misma onda. A los pocos días la moto se le empezó a recalentar significativamente. En resumen, el único cambio de aceite que recomendaría es, si tu presupuesto lo permite, escoge siempre el full sintético o al menos el semisintético de la marca de tu preferencia si quieres ahorrar algo, ya que ambos tienen más aditivos que ayudan a tu motor en comparación al mineral. Ya por último, para echar el aceite nuevo, lo primero es asegurarte de haber puesto el tornillo del cárter de manera que no se te vaya a salir el aceite. Parece algo de sentido común, pero hay de todo en la viña del Señor. Lo siguiente es que dependiendo del aceite escogido, puedes necesitar un embudo, preferiblemente para que no se te vaya a derramar. Por otra parte, para hacerlo más práctico, muchas marcas ahora ya están incluyendo una extensión en sus potes de manera que te sea más cómodo echarlo. Luego de haber hecho esto, lo más recomendable es que el primer encendido de la moto luego del cambio, dejarla en ralentí unos minutos para que el aceite nuevo llegue a todas las partes del motor. Y bueno gente, este sería el capítulo de hoy para nuestra serie Mantenimiento de tu moto, cubriendo un poco lo que necesitas saber al momento que vas a hacer el cambio de aceite. Si el video te gustó, deja tu like y comparte con ese amigo que pueda necesitar esta información. Si tienes alguna duda o recomendación, repórtate en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para cuando salga el próximo capítulo. Recuerda que estamos haciendo directos una vez a la semana hablando del mundo de las dos ruedas. Un abrazo, no olvides seguirte cuidando y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto.